Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Obdulia y os doy la bienvenida un día más al canal. Hoy os quiero hablar de 5 de mis libros favoritos que además están escritos por 5 premios Nobel de literatura. El primero de ellos que os voy a dejar por aquí es La montaña mágica de Thomas Mann. La montaña mágica se publicó en 1924, cuando a Thomas Mann le dieron el Premio Nobel de Literatura en 1929. Esta es una de mis novelas favoritas de todos los tiempos, por eso os la quería recomendar. En La montaña mágica no transcurren cosas muy especiales, no tiene mucha acción, sin embargo está plagada de grandes reflexiones que a mí me encantaron. Reflexiones sobre la vida, sobre el amor, sobre la muerte y sobre todo sobre la enfermedad. Porque el argumento se basa en un chico, en Hans, que es un chico joven, que acaba de terminar su licenciatura en ingeniería, que decide ir a pasar el verano a un sanatorio de tuberculosos donde está su primo Joaquín. Dentro del tratamiento para estos pacientes tuberculosos estaba el dar grandes paseos al aire libre, el estar mucho tiempo tumbados al sol y que les diera el aire, porque así se pensaban pues que podían sanar estos pulmones enfermos, de manera que todos estos paseos pues da lugar al espacio idóneo para mantener grandes conversaciones. Y así aparecen todas estas reflexiones que os estoy diciendo. Por ejemplo, una de las reflexiones que más me gustaron fue la reflexión que hace Thomas Mann en La montaña mágica sobre la enfermedad. Dice que la enfermedad transforma de tal modo a las personas que en muchas ocasiones estas personas olvidan su vida cuando están tan centradas en esta enfermedad. A mí me recordó mucho o me pareció muy similar cuando se le diagnostica a una persona hoy día otra de las importantes enfermedades pues que golpea a la sociedad, como es el cáncer. Sería muy similar a lo que pasaba en aquellos años con estos pacientes que tenían tuberculosis. A Thomas Mann le interesaba muchísimo la enfermedad y, como nos cuenta Javier Marías en su libro Vidas escritas, que os voy a dejar por aquí también, que os lo recomiendo, por lo menos es uno de los que a mí me encanta, porque tiene una manera de contarnos, con lo bien que escribe Javier Marías, la vida de estos autores de los que habla aquí, que uno de ellos es Thomas Mann. Bueno, pues en estas vidas escritas, Javier Marías nos cuenta que Thomas Mann era hipocondriaco y que además estaba muy pendiente de todos los detalles que hacían referencia a su propio cuerpo. Estaba muy pendiente de cuántas veces al día iba al baño, de a qué horas comía, en fin, era muy meticuloso y le encantaba escribir y detallar pues todos estos aspectos que para cualquiera son cosas cotidianas y normales. Thomas Mann mantuvo una gran amistad con otro premio Nobel que fue Hermann Hesse, y a ambos le unía su oposición al nazismo. Thomas Mann desde el principio se opuso al nazismo y tuvo que exiliarse a Suiza, donde finalmente también moriría allí. A él le encantaba la música y tuvo una relación homosexual con un pintor y músico muy conocido. Él nunca admitió abiertamente su homosexualidad, sin embargo estuvo casado durante muchísimos años y tuvo 6 hijos de su mujer. Y 2 de ellos sí que admitieron abiertamente que eran homosexuales. La suerte no acompañó a Thomas Mann en cuanto a su vida familiar, ya que 2 de sus hijos se suicidaron y una de sus hijas falleció de una forma trágica en un accidente esquiando. Murió muy mayor, ya con 80 años. Se ve que al final esta hipocondria sí que le ayudaba a cuidarse muchísimo. La siguiente de las novelas que os quiero recomendar es Siddhartha de Hermann Hesse. Hermann Hesse también fue Premio Nobel de Literatura en 1946 y precisamente su gran amigo Thomas Mann fue uno de los que lo propuso para este Premio Nobel. Hermann Hesse era totalmente diferente a Thomas Mann. Había nacido en la Selva Negra, en Alemania, y le encantaba vivir en el campo. Vivió en Suiza cuando se exilió por su oposición al nazismo.
Siddhartha es casi como un poema, es muy cortito, es muy entrañable y os lo recomiendo muchísimo si no lo habéis leído. Y si es lo primero que vais a leer de Hermann Hesse, también os lo recomiendo, porque sí que es verdad que Hermann Hesse tiene otra de sus novelas muy importantes, es El lobo estepario, pero El lobo estepario, hay que leerlo con otra mentalidad y mucho más despacio, porque es una lectura más complicada. Sin embargo, Siddhartha es una lectura muy sencilla, es como un poema, es súper cortito y de verdad que os va a encantar. Está inspirado en la vida de Buda, aunque realmente Siddhartha era un príncipe, un niño mimado que lo tenía todo, sus amigos lo adoraban, todo el mundo lo quería, porque era una persona pues que le encantaba hablar con todo el mundo, era muy cariñoso. Sin embargo, él no era feliz y se va, abandona a sus padres una noche sin decirles nada y se va con su gran amigo Govinda a intentar encontrar la felicidad. La verdad es que como es tan cortita tampoco os quiero decir todo el argumento. Sí que os diré que en principio él intenta encontrarse en sí mismo y encontrar la felicidad abandonando todos los placeres que puede haber en el mundo, incluso prácticamente no come, no bebe, no le da ningún cuidado a su cuerpo y así cree que va a encontrarse a sí mismo. Como no lo consigue, se va al extremo opuesto, a darle todos los placeres al cuerpo. Y ya no os voy a contar qué más pasa en Siddhartha, porque lo que quiero de verdad, y os lo recomiendo muchísimo, es que la leáis. Hermann Hesse, como escritor, también estaba muy preocupado sobre la felicidad y tiene un ensayo que se llama El ensayo sobre los pequeños placeres, porque según su filosofía de vida no hay que buscar la felicidad en las grandes cosas, sino en las cosas cotidianas. Y él nos incita en estos ensayos a que los grandes caprichos se los deje uno de vez en cuando, y se valorarán mucho más. Pero intentar encontrar la felicidad en las cosas cotidianas. El siguiente de los libros que os quiero recomendar es La conquista de la felicidad de Bertrand Russell, que también fue Premio Nobel de Literatura en 1950. Bertrand Russell, por supuesto, era filósofo, era escritor, pero además es que era matemático. Era un matemático muy importante y reconocido. Pero lo que más me atrae de él es que fue un verdadero influencer. Tuvo muchísimos seguidores porque tenía una filosofía de vida que él quería transmitir. Es curioso porque este libro del que os estoy hablando, La conquista de la felicidad, se publicó en 1930 y hoy día sí que hay muchísimas publicaciones de autoayuda y este libro hoy día se podría clasificar como un libro de autoayuda. En realidad es un ensayo filosófico, pero él trata de ayudar a los demás a encontrar la felicidad siguiendo una filosofía muy concreta. Os quiero decir una cosa, no os estoy mostrando todos los libros de los que os estoy hablando porque no los tengo aquí en este momento, porque estoy grabando en la playa. Una de las cosas por las que más fue conocido a Bertrand Russell de su filosofía es porque él proclamaba el amor libre. De hecho, se casó 4 veces y convivía en muchas ocasiones con alguna de sus esposas legales y sus amantes, y los amantes también de su mujer. Era un verdadero adelantado a su tiempo y creía totalmente en la igualdad del hombre y la mujer. De hecho, en La conquista de la felicidad, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que habla ampliamente sobre la mujer y sobre el cuidado de los niños. Y dice que no tiene por qué recaer siempre esta tarea en la mujer y que en algunas ocasiones, si la mujer no se siente preparada para cuidar a sus hijos o bien prefiere hacer otras tareas porque quiere continuar con su trabajo o bien con cualquier otra tarea que esta mujer quiera o prefiera hacer, pues puede dejar a sus hijos al cuidado de otras personas y ellas sentirse tranquilas y satisfechas porque sus hijos están bien cuidados y no necesariamente tienen que estar todo el día con ellas.
La verdad es que esto me llamó muchísimo la atención y por eso os recomiendo a todos que leáis La conquista de la felicidad, porque Bertrand Russell era un genio. Fue encarcelado 2 veces y además también fue expulsado de 2 universidades, de Cambridge, y después sería expulsado ya cuando era muy mayor de la Universidad de Chicago, precisamente por todos estos pensamientos que él además no se callaba y que transmitía a todo el mundo. Un importante activista y pacifista, se manifestó muchísimas veces contra las guerras, primero contra la Segunda Guerra Mundial y después también contra la guerra de Vietnam. La verdad es que esta filosofía de vida que tenía Bertrand Russell le tuvo que ir muy bien porque llegó a vivir casi 100 años. Es uno de mis autores favoritos de todos los tiempos y os lo recomiendo muchísimo. Una de las novelas que os quiero hablar es de Ratones y hombres de John Steinbeck. A John Steinbeck le dieron el Premio Nobel de Literatura en 1962. Si os dais cuenta, os los estoy nombrando cronológicamente por el año que le dieron el Premio Nobel de Literatura a sus autores. De Ratones y hombres es una novela que a mí me encantó, es muy cortita y es muy, pero que muy impactante. John Steinbeck es un auténtico mago para ir llevándonos poco a poco en una historia que al final va a terminar encogiéndonos el corazón. De Ratones y hombres es una gran crítica a cómo vivían los jornaleros en aquella época. Bueno, en realidad son hombres que intentan ganarse la vida trabajando en ranchos de forma eventual. George y Lenin, que son 2 hombres a los que los une una gran amistad, pero sobre todo una amistad de cuidado. George se ocupa de cuidar a Lenin, que es una persona que es discapacitada intelectual. Le tiene un gran cariño y siempre lo está protegiendo. Van buscándose la vida y llegan a un rancho. Y en este rancho pues conocerán a otros importantes personajes que John Steinbeck detalla súper bien. Un hombre que se ocupa de su perro, que es para él su única familia. Y también entra en juego una mujer que lo va a desbaratar todo. No os voy a contar más en profundidad el argumento, sí que os diré que detalla muy bien las emociones y los sentimientos humanos y que de verdad os va a encantar la forma de escribir que tiene John Steinbeck y además cómo transcurre la novela. En otro de los vídeos que tengo ya hace tiempo, que os voy a dejar también por aquí, os hablo un poquito más de la vida de John Steinbeck, de este escritor que fue periodista, que fue reportero de guerra. Hubo muchísimos trabajos, trabajó como tendero, trabajó como jornalero y que le gustaba mucho hacer una crítica de cómo estaban considerados y de los derechos de los trabajadores en aquella época en Estados Unidos. Y la última de las novelas que os quiero recomendar es El sueño del Celta, que se publicó en 2010 y que fue el mismo año que le dieron al escritor peruano el Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa. El sueño del Celta trata sobre las aventuras de Roger Casement, un irlandés que recorre el mundo y que pasa gran parte de su vida en el Congo belga y también en la Amazonía. Y ahí va a retratar muy bien los horrores del colonialismo. Esta novela me impactó muchísimo por eso, para hacernos conscientes de lo que significó el colonialismo. Estas personas llegan a estos lugares, se apropian de todas sus riquezas y se piensan que los nativos que viven allí no son más que cosas que están a su servicio y que ellos pueden hacer con estas personas lo que ellos quieran. Tiene una reflexión en ese aspecto impresionante. Por eso os lo recomiendo muchísimo. Lógicamente está muy bien escrita y además es muy amena. Os quería recomendar que vieseis el discurso que dio Mario Vargas Llosa
cuando le concedieron el Premio Nobel de Literatura. A mí me encantó y además luego, cuando ha pasado el tiempo, me hizo reflexionar porque se lo dedica en gran parte a la que era en ese momento su mujer. Y por hoy ya no os voy a hacer más recomendaciones. Ahora os toca a vosotros recomendarme a mí. Me gustaría mucho que me recomendarais alguna novela escrita por algún premio Nobel o ensayo, me da igual porque también me gustan los ensayos. Estuve el otro día recopilando, cuando estaba preparándome este vídeo, a cuántos escritores premios Nobel había leído y tan solamente he leído a 11, así que me quedan muchísimos. Si vosotros tenéis alguno que es de vuestros favoritos, por favor decírmelo, estaré encantada en leerlo. Muchísimas gracias, como siempre, por todas las recomendaciones que me hacéis, por estar aquí en el canal. Que paséis un gran día y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte para todos. ¡Mua! La compulsión de buscar el placer solamente genera más insatisfacción, una que paradójicamente tiene que ser saciada constantemente.